En el año 2001, cuando México comenzaba a recuperarse de la crisis económica que había sacudido al país a finales de los 90, Ricardo Mendoza Herrera era conocido en Guadalajara como uno de los empresarios más prometedores de la industria textil. Su empresa Textiles del Bajío había crecido exponentially durante la década anterior, aprovechando las oportunidades que ofrecía el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. A sus 42 años, Ricardo vivía en una residencia exclusiva en el fraccionamiento real de Acueducto, manejaba un BMW último modelo y su nombre aparecía frecuentemente en las páginas sociales de los periódicos locales. Lo que nadie sabía era que detrás de esa fachada de éxito se escondía un complejo esquema de fraude que había estado operando durante años. Ricardo había desviado sistemáticamente fondos de inversionistas, utilizando el dinero de nuevos socios para pagar rendimientos a los anteriores, en lo que después se conocería como un esquema Ponzi a gran escala. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote estos casos que han marcado la historia de nuestro país. El día que cambiaría todo para siempre fue el martes 15 de mayo de 2001. Esa mañana, Ricardo llegó temprano a las oficinas de Textiles del Bajío, ubicadas en la zona industrial de Tlaquepaque. Según testimonios de sus empleados, se veía nervioso, más de lo habitual. Había estado recibiendo presión constante de varios inversionistas que exigían explicaciones sobre los retrasos en los pagos prometidos. La situación se había vuelto insostenible cuando Miguel Ángel Vázquez, un empresario de Monterrey que había invertido 3 millones de pesos, amenazó con llevar el caso a las autoridades si no recibía una explicación satisfactoria antes del viernes de esa semana. Durante toda esa semana, Ricardo había estado trasladando fondos desesperadamente de una cuenta a otra, tratando de mantener la ilusión de liquidez. Había vendido secretamente propiedades familiares, incluyendo una casa de descanso en Puerto Vallarta que pertenecía a su esposa, María Elena, sin su conocimiento. También había liquidado acciones y bonos que tenía en diferentes instituciones financieras. Para el 15 de mayo, había logrado reunir aproximadamente 14 millones de pesos en efectivo, una suma que representaba todo lo que quedaba de los activos líquidos de la empresa y los fondos personales que había podido movilizar. Ese martes por la tarde, Ricardo salió de su oficina alrededor de las 3 de la tarde, llevando consigo 2 maletas de cuero negro. Según la secretaria, Carmen López, le dijo que tenía una junta importante con inversionistas potenciales en la Ciudad de México y que regresaría el jueves. Carmen recordaría después que nunca había visto a su jefe tan tenso. Estaba pálido y sudaba mucho, a pesar de que ese día no hacía tanto calor, declaró meses después a las autoridades. La última vez que alguien vio a Ricardo Mendoza con vida fue cuando subió a su BMW 525i color negro, con placas de Jalisco, en el estacionamiento de la empresa. El guardia de seguridad, Esteban Morales, quien había trabajado en la empresa durante 5 años, notó que el empresario parecía estar revisando constantemente el espejo retrovisor, como si temiera ser seguido. Le pregunté si todo estaba bien, y nada más me contestó que sí, pero su cara decía otra cosa. Recordaría Esteban en entrevistas posteriores. Lo que Ricardo no sabía era que ya había personas investigando sus movimientos. Además de Miguel Ángel Vázquez, otros 2 inversionistas importantes habían comenzado a hacer preguntas incómodas. Uno de ellos, Sebastián Ruiz, dueño de una cadena de ferreterías en León, había contratado discretamente a un investigador privado para que revisara los estados financieros de Textiles del Bajío
después de notar inconsistencias en los reportes que recibía. El investigador, un ex policía judicial llamado Fernando Castillo, había comenzado a seguir a Ricardo desde el lunes 14 de mayo. Sus observaciones indicaban que el empresario había visitado al menos 3 bancos diferentes esa semana, permaneciendo largas horas en cada uno. Fernando también había notado un patrón extraño. Ricardo siempre salía de los bancos cargando maletas o portafolios que no llevaba al entrar. La esposa de Ricardo, María Elena Sánchez, comenzó a preocuparse cuando su marido no regresó a casa el miércoles por la noche como había prometido. Intentó comunicarse con él múltiples veces, pero su teléfono celular parecía estar apagado. El jueves por la mañana llamó a la oficina y Carmen le informó que Ricardo no había aparecido ni había llamado para cancelar sus citas del día, algo completamente fuera de carácter para un hombre que era obsesivamente puntual y organizado. María Elena decidió contactar a algunos de los socios comerciales de su esposo, pero las conversaciones que tuvo ese día la dejaron aún más preocupada. Varios de los inversionistas le hicieron preguntas sobre el paradero de Ricardo que ella no pudo responder, y por primera vez comenzó a sospechar que había problemas financieros en la empresa de los que ella no estaba enterada. Su cuñado, Rodrigo Mendoza, quien trabajaba como contador en una firma independiente, se ofreció a revisar los libros de la empresa si Ricardo no aparecía pronto. El viernes 18 de mayo, exactamente 3 días después de la desaparición de Ricardo, María Elena decidió presentar una denuncia formal por persona desaparecida en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco. El agente del Ministerio Público que tomó su declaración, licenciado Arturo Ramírez, inicialmente trató el caso como una desaparición rutinaria, posiblemente relacionada con problemas matrimoniales o de negocios que se resolverían en unos días. Sin embargo, esa misma tarde, la situación dio un giro dramático cuando Miguel Ángel Vázquez se presentó en las oficinas de la Procuraduría con documentos que sugerían irregularidades financieras graves en Textiles del Bajío. Vázquez había traído consigo a su abogado y copias de todos los contratos y promesas de pago que Ricardo le había hecho durante los últimos 2 años. Los números no cuadraban, y era evidente que la empresa había estado prometiendo rendimientos que eran matemáticamente imposibles de cumplir con las operaciones comerciales legítimas que reportaba. La investigación oficial comenzó en serio el sábado 19 de mayo, cuando el licenciado Ramírez coordinó con la Policía Judicial para iniciar la búsqueda activa de Ricardo y su vehículo. Para entonces, ya habían aparecido otros 3 inversionistas que reportaban irregularidades similares en sus tratos con Textiles del Bajío. El monto total de las inversiones comprometidas comenzaba a acercarse a los 20 millones de pesos, una suma considerable para la época. El investigador privado Fernando Castillo, quien había estado siguiendo el caso por su cuenta, se presentó voluntariamente ante las autoridades para compartir la información que había recopilado durante su seguimiento de Ricardo. Sus fotografías y notas detalladas proporcionaron a la policía una cronología clara de los movimientos del empresario durante sus últimos días, incluyendo las visitas a los bancos y el comportamiento nervioso que había observado. Mientras tanto, en las oficinas de Textiles del Bajío, los empleados comenzaron a notar señales preocupantes. Carmen López descubrió que varias computadoras habían sido formateadas remotamente durante la noche del miércoles, borrando archivos importantes. El sistema de contabilidad electrónica parecía haber sido manipulado para eliminar registros de transacciones recientes.
Rodrigo Mendoza, quien finalmente había obtenido permiso de María Elena para revisar los libros físicos, encontró discrepancias enormes entre los ingresos reportados y los registros bancarios que pudo obtener. La búsqueda intensiva del BMW de Ricardo involucró a múltiples corporaciones policíacas. Se establecieron retenes en las principales carreteras que conectaban Guadalajara con otras ciudades y se alertó a las autoridades de estados vecinos. La descripción del vehículo y de Ricardo se difundió en medios locales, generando varias llamadas de personas que creían haberlos visto, aunque ninguna de estas pistas iniciales resultó ser confiable. El lunes 21 de mayo, 6 días después de la desaparición, la investigación tomó una dirección completamente nueva cuando auditores externos, contratados por los inversionistas afectados, presentaron un reporte preliminar que revelaba la verdadera magnitud del fraude. No solo faltaban los 14 millones que Ricardo había retirado la semana anterior, sino que el análisis de los registros financieros de los últimos 3 años mostraba un patrón consistente de desviación de fondos que sumaba más de 30 millones de pesos. El esquema era sofisticado y había estado operando mucho más tiempo del que cualquiera había imaginado. Ricardo había creado múltiples empresas subsidiarias ficticias que existían solo en papel, utilizándolas para justificar transferencias de dinero entre cuentas. También había falsificado contratos con supuestos clientes internacionales para justificar los grandes ingresos que prometía a los inversionistas. La complejidad del fraude sugería que Ricardo había estado planeando su eventual huida durante años. Esta revelación cambió completamente la naturaleza de la investigación. Ya no se trataba simplemente de encontrar a un empresario desaparecido, sino de capturar a un fugitivo que había orquestado uno de los fraudes financieros más grandes en la historia reciente de Jalisco. El caso fue reclasificado y se asignaron recursos adicionales para la búsqueda, incluyendo la colaboración con la Interpol, debido a la posibilidad de que Ricardo hubiera huido del país. María Elena Sánchez se encontró en una posición devastadora. No solo había perdido a su esposo, sino que se enteró de que toda su vida había sido construida sobre mentiras. La casa donde vivía, los autos, las vacaciones lujosas, todo había sido financiado con dinero robado. Los abogados le advirtieron que probablemente perdería todas sus propiedades cuando las autoridades comenzaran el proceso de recuperar los activos para compensar a las víctimas del fraude. Los empleados de textiles del Bajío también enfrentaron una situación desesperada. Con los activos de la empresa congelados y Ricardo desaparecido, no había forma de continuar las operaciones. Más de 60 familias perdieron sus empleos de la noche a la mañana y muchos de los trabajadores también habían invertido sus ahorros en los esquemas que Ricardo les había ofrecido como oportunidades especiales para el personal de la empresa. La presión sobre las autoridades para encontrar a Ricardo se intensificó cuando los medios de comunicación comenzaron a cubrir el caso extensivamente. La historia capturó la atención del público no solo por la cantidad de dinero involucrado, sino porque representaba los temores de muchos mexicanos sobre la corrupción y el abuso de confianza en un momento en que el país estaba tratando de modernizar su economía y atraer inversión extranjera. El comandante de la Policía Judicial, Roberto Flores, quien había sido asignado para dirigir la búsqueda, organizó equipos especializados para rastrear las posibles rutas de escape de Ricardo. Considerando la cantidad de dinero que había robado y el tiempo que había tenido para planear su huida, las autoridades sabían que enfrentaban a alguien que probablemente había preparado cuidadosamente su desaparición.
Los investigadores comenzaron a examinar todos los contactos internacionales de Ricardo, incluyendo los proveedores de Estados Unidos y clientes potenciales en Centroamérica que había mencionado en documentos de la empresa. También investigaron si había adquirido pasaportes falsos o si tenía cuentas bancarias en otros países donde podría haber transferido parte del dinero robado. Una pista prometedora surgió cuando los investigadores descubrieron que Ricardo había estado tomando lecciones de portugués durante los 6 meses anteriores a su desaparición. Esto sugería que podría haber estado planeando huir a Brasil, un país que en esa época no tenía tratados de extradición sólidos con México y donde sería relativamente fácil para alguien con dinero establecer una nueva identidad. Sin embargo, todas estas teorías y líneas de investigación tomarían un giro completamente inesperado el domingo 27 de mayo, exactamente 12 días después de que Ricardo Mendoza Herrera saliera por última vez de las oficinas de textiles del Bajío. Esa mañana, alrededor de las 6:30, un grupo de ciclistas que recorría regularmente los caminos rurales de la Sierra de Quila, aproximadamente a 80 kilómetros al oeste de Guadalajara, notó una columna de humo que se elevaba desde un barranco profundo cerca del poblado de Teuchitlán. Inicialmente pensaron que podría tratarse de una quema controlada de maleza, una práctica común en la región durante esa época del año. Sin embargo, cuando se acercaron para investigar, descubrieron los restos carbonizados de lo que claramente había sido un automóvil. El vehículo había sido completamente consumido por las llamas, pero aún era posible distinguir que se trataba de un sedán de lujo. La ubicación era remota, accesible solo por un camino de terracería que raramente era utilizado excepto por habitantes locales que conocían la zona. Los ciclistas inmediatamente notificaron a las autoridades locales y para las 10 de la mañana, elementos de la Policía Judicial de Jalisco habían llegado al sitio junto con bomberos y personal de la Cruz Roja. El área fue acordonada mientras los investigadores comenzaron el delicado proceso de examinar los restos del vehículo y su contenido. Lo que encontraron superó todas las expectativas y temores. Dentro del automóvil calcinado, en lo que había sido el asiento del conductor, se encontraban los restos esqueléticos de un ser humano. El cuerpo había sido tan severamente dañado por el fuego que la identificación inmediata era imposible, pero el tamaño y estructura ósea sugerían que se trataba de un hombre adulto de estatura y constitución similar a Ricardo Mendoza. El comandante Roberto Flores, quien llegó al sitio alrededor del mediodía, inmediatamente sospechó que habían encontrado tanto a Ricardo como a su BMW desaparecido. Sin embargo, la condición de los restos y del vehículo planteaba preguntas inquietantes sobre las circunstancias de la muerte. ¿Había sido un accidente, suicidio o algo mucho más siniestro? Los investigadores forenses trabajaron meticulosamente durante todo el día domingo para documentar la escena y recolectar evidencia. Fotografiaron los restos desde múltiples ángulos. Tomaron muestras del suelo circundante en busca de acelerantes que pudieran haber sido utilizados para intensificar el fuego y comenzaron el cuidadoso proceso de remover los restos humanos para su posterior análisis. Una de las primeras pistas importantes fue el descubrimiento de fragmentos de las placas del vehículo. Aunque estaban severamente dañadas por el calor, aún era posible distinguir suficientes números y letras para confirmar que se trataba del BMW de Ricardo Mendoza. Esta confirmación envió ondas de shock a través de la investigación y cambió completamente la naturaleza del caso. El lunes por la mañana, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense en Guadalajara para una autopsia completa. El doctor
Enrique Vázquez, el patólogo forense principal, advirtió que dado el estado de los restos, el proceso de identificación y determinación de la causa de muerte sería complejo y podría tomar varias semanas. Mientras tanto, los investigadores regresaron al sitio del hallazgo para una búsqueda más exhaustiva de la zona. Utilizando detectores de metal y perros entrenados, peinaron el área en busca de cualquier evidencia adicional que pudiera haber sido dispersada por la explosión o el fuego. Lo que encontraron durante esta segunda búsqueda proporcionó pistas cruciales sobre lo que realmente había sucedido en ese barranco remoto. A aproximadamente 50 metros del vehículo quemado, los investigadores encontraron los restos parcialmente quemados de 2 maletas de cuero negro que coincidían con las descripciones de las que Carmen López había visto que Ricardo llevaba el día de su desaparición. Sin embargo, las maletas estaban completamente vacías. No había rastro del dinero en efectivo que se suponía que Ricardo había robado. Este descubrimiento planteó preguntas fundamentales sobre la secuencia de eventos. Si Ricardo había llegado a ese lugar con 14 millones de pesos en efectivo, ¿dónde estaba el dinero? ¿Había sido robado por quien lo había matado? ¿O había logrado esconderlo en algún otro lugar antes de su muerte? Los investigadores también encontraron evidencia de que el área había sido visitada por múltiples vehículos. Las huellas de neumáticos en el suelo blando cerca del barranco mostraban al menos 2 patrones diferentes de llantas, sugiriendo que Ricardo no había estado solo cuando llegó a ese lugar, o que alguien más había llegado después de él. La investigación se expandió para incluir entrevistas con todos los habitantes del área rural circundante. Los investigadores hablaron con campesinos, rancheros y cualquier persona que pudiera haber visto u oído algo inusual durante las 2 semanas anteriores. Teuchitlán era una comunidad pequeña donde los extraños eran notados, y los investigadores esperaban que alguien hubiera visto el BMW de Ricardo o vehículos desconocidos en el área. Don Aurelio Ramírez, un campesino de 67 años que vivía en un rancho a aproximadamente 3 kilómetros del sitio donde se encontró el vehículo, proporcionó el primer testimonio significativo. Recordó haber escuchado lo que describió como ruidos fuertes, como petardos o cohetes, durante la noche del viernes 18 de mayo, 3 días después de que Ricardo desapareciera. Pensé que eran muchachos haciendo travesuras o celebrando algo, le dijo a los investigadores. Pero ahora que lo pienso, los ruidos venían de esa dirección donde encontraron el carro quemado. También recuerdo que había un resplandor en el cielo, como si hubiera una hoguera grande. Este testimonio fue crucial porque establecía una línea de tiempo más precisa para los eventos. Si don Aurelio había escuchado explosiones el viernes por la noche, significaba que Ricardo había estado vivo, o al menos su automóvil había estado intacto, durante al menos 3 días después de su desaparición inicial. Esto sugería que no había huido inmediatamente después de robar el dinero, sino que había permanecido en el área o regresado a ella. Los investigadores también entrevistaron a doña Carmen Villalobos, quien manejaba una pequeña tienda en Teuchitlán, que servía como punto de reunión informal para la comunidad local. Ella recordó haber visto un BMW negro pasar por el pueblo el jueves 17 de mayo, alrededor del mediodía, conducido por un hombre que coincidía con la descripción de Ricardo. Sin embargo, lo que la había llamado la atención no era el auto lujoso, sino el hecho de que había otros 2 vehículos siguiéndolo a cierta distancia. «El carro bonito pasó primero», explicó doña Carmen. Después, como 5 minutos más tarde, pasó una camioneta blanca y luego otra camioneta. Esta era azul marino. Me pareció raro porque normalmente no pasan tantos carros seguidos por aquí.
especialmente carros que no son de la región. Esta observación fue reveladora porque sugería que Ricardo no había llegado solo a la zona rural, sino que había sido seguido por al menos 2 vehículos adicionales. Los investigadores comenzaron a teorizar que Ricardo podría haber sido víctima de un secuestro o que había sido seguido por personas que sabían sobre el dinero robado. El doctor Enrique Vázquez completó la autopsia preliminar el miércoles 30 de mayo, 2 semanas después del descubrimiento de los restos. Sus hallazgos complicaron aún más el caso y plantearon nuevas preguntas inquietantes sobre las circunstancias de la muerte de Ricardo. El análisis forense reveló que la víctima había muerto antes de que comenzara el incendio. Aunque el calor había destruido la mayoría de los tejidos blandos, el doctor Vázquez pudo determinar que había fracturas en el cráneo que eran consistentes con trauma contuso severo. Las fracturas mostraban patrones que sugerían múltiples golpes con un objeto pesado, posiblemente una piedra grande o una herramienta de metal. La evidencia es clara, explicó el doctor Vázquez en su reporte oficial. La víctima fue asesinada mediante trauma craneal severo y posteriormente su cuerpo fue colocado en el vehículo antes de que éste fuera incendiado. El fuego fue claramente un intento de destruir la evidencia del homicidio. Sin embargo, la identificación positiva de los restos como pertenecientes a Ricardo Mendoza aún no era definitiva. Aunque el tamaño y las características óseas eran consistentes, el doctor Vázquez recomendó que se realizaran pruebas de ADN utilizando muestras de familiares directos para confirmar la identidad de manera científicamente concluyente. María Elena Sánchez proporcionó voluntariamente muestras de sangre para las pruebas de ADN, aunque la noticia de que su esposo había sido asesinado la devastó completamente. Durante las 2 semanas de incertidumbre sobre su paradero, había mantenido la esperanza de que estuviera vivo en algún lugar, posiblemente escondido hasta que pudiera resolver los problemas financieros de su empresa. Nunca pensé que alguien querría lastimar a Ricardo, le dijo a los investigadores entre lágrimas. Sé que había problemas con el dinero, pero él era básicamente una buena persona. No entiendo quién podría haberle hecho esto. Los resultados de las pruebas de ADN tomaron una semana adicional, pero cuando llegaron, confirmaron definitivamente que los restos encontrados en el BMW calcinado pertenecían a Ricardo Mendoza Herrera. Con esta confirmación, el caso se convirtió oficialmente en una investigación de homicidio, y se asignaron recursos adicionales para encontrar a los responsables. El comandante Roberto Flores reorganizó su equipo de investigación, enfocándose ahora en identificar quién había tenido motivos, medios y oportunidad para asesinar a Ricardo. La lista de sospechosos potenciales era extensa, incluyendo inversionistas defraudados, socios comerciales traicionados y posiblemente criminales organizados que podrían haber estado involucrados en el robo del dinero. Miguel Ángel Vázquez, el inversionista de Monterrey que había amenazado con llevar el caso a las autoridades, se convirtió naturalmente en una persona de interés. Sin embargo, cuando los investigadores verificaron su coartada para las fechas relevantes, descubrieron que había estado en Houston, Texas, en una conferencia de negocios que estaba documentada con registros de hotel y vuelos. Sebastián Ruiz, el dueño de las ferreterías que había contratado al investigador privado, también fue interrogado extensivamente. Los investigadores encontraron que tenía motivos fuertes para estar enojado con Ricardo, ya que había perdido casi 2 millones de pesos en las inversiones fraudulentas. Sin embargo, su coartada también parecía sólida, y su investigador privado Fernando Castillo confirmó que Sebastián había estado más interesado en recuperar su dinero a través de medios legales que en tomar venganza personal.
La investigación tomó una nueva dirección cuando los análisis forenses adicionales del sitio revelaron evidencia de que se habían utilizado acelerantes químicos para intensificar el incendio. Los restos de combustible encontrados en el suelo no eran consistentes con la gasolina normal de automóvil, sino que mostraban características de solventes industriales que requerían conocimiento especializado para obtener y utilizar efectivamente. Esta pista llevó a los investigadores a examinar más de cerca los contactos profesionales y comerciales de Ricardo. Su empresa había trabajado con varios proveedores de químicos industriales utilizados en los procesos de teñido y tratamiento de textiles. Los investigadores comenzaron a entrevistar a empleados y propietarios de estas empresas químicas para determinar si alguien había comprado recientemente los tipos de solventes encontrados en la escena del crimen. La búsqueda del dinero robado también se intensificó. 14 millones de pesos en efectivo representaban un volumen físico considerable, especialmente en los billetes de denominaciones más pequeñas que Ricardo habría obtenido de los bancos. Los investigadores teorizaron que quienquiera que hubiera matado a Ricardo también había tomado el dinero, y que una suma tan grande sería difícil de esconder o gastar sin atraer atención. Los bancos en Guadalajara y ciudades cercanas fueron alertados para reportar cualquier depósito inusualmente grande o actividad sospechosa que involucrara grandes cantidades de efectivo. También se coordinó con autoridades federales para monitorear cruces fronterizos en caso de que los asesinos intentaran sacar el dinero del país. Durante este periodo, surgieron varios reportes de avistamientos de actividad sospechosa en la región donde se encontró el vehículo quemado. Otros campesinos del área recordaron haber visto vehículos desconocidos durante las semanas anteriores al descubrimiento de los restos, y algunos mencionaron haber notado hombres que parecían estar explorando los caminos rurales como si estuvieran buscando lugares aislados. Don Evaristo Ochoa, quien tenía un pequeño rancho ganadero a unos 8 kilómetros del sitio del crimen, proporcionó información particularmente valiosa. Recordó haber encontrado a 3 hombres examinando un mapa cerca de su propiedad aproximadamente una semana antes de que Ricardo desapareciera. Los hombres le habían dicho que eran geólogos buscando sitios para exploración minera, pero don Evaristo había notado que su camioneta tenía placas de la Ciudad de México y que los hombres hablaban con acentos que no eran de la región. No se veían como geólogos, le dijo a los investigadores. Eran más bien como hombres de negocios, pero vestidos como si quisieran parecer trabajadores del campo, y cuando les pregunté por su equipo de exploración, no supieron qué responder. Esta descripción sugería que el asesinato de Ricardo había sido planeado con anticipación, posiblemente por profesionales que habían pasado tiempo reconociendo la zona para encontrar el lugar perfecto para el crimen. Los investigadores comenzaron a teorizar que Ricardo podría haber sido víctima de criminales organizados que habían descubierto su esquema de fraude y habían decidido robar el dinero para ellos mismos. La investigación se expandió para incluir consultas con la Policía Federal y agencias de inteligencia que manejaban casos de crimen organizado. Los patrones del crimen, incluyendo la planificación cuidadosa, el uso de acelerantes químicos especializados y la ejecución profesional, eran consistentes con operaciones de grupos criminales sofisticados que operaban en México durante esa época. Sin embargo, una nueva pista surgió cuando los investigadores decidieron examinar más de cerca las actividades bancarias de Ricardo durante los meses anteriores a su desaparición. Lo que descubrieron reveló un aspecto completamente nuevo del caso que nadie había considerado previamente.
Los registros bancarios mostraban que Ricardo no solo había estado desviando fondos de inversionistas, sino que también había estado recibiendo depósitos regulares de fuentes que no podían ser rastreadas a actividades comerciales legítimas de textiles del Bajío. Estos depósitos, que llegaban aproximadamente cada 2 semanas y típicamente eran por cantidades entre 200,000 y 500,000 pesos, habían comenzado aproximadamente 6 meses antes de su desaparición. El patrón de estos depósitos misteriosos sugería que Ricardo había estado involucrado en actividades que iban más allá del simple fraude de inversiones. Los investigadores comenzaron a sospechar que podría haber estado lavando dinero para terceros, posiblemente sin darse cuenta completamente de las implicaciones de lo que estaba haciendo. Esta revelación cambió fundamentalmente la teoría del caso. Si Ricardo había estado involucrado involuntariamente en operaciones de lavado de dinero, su asesinato podría no haber sido motivado por venganza de inversionistas defraudados, sino por la necesidad de eliminar a alguien que sabía demasiado sobre operaciones criminales más grandes. Los investigadores comenzaron a rastrear el origen de los depósitos misteriosos, una tarea que requirió coordinación con múltiples instituciones bancarias y agencias gubernamentales. Lo que encontraron los llevó a una red compleja de empresas ficticias y cuentas bancarias que se extendían no solo por México, sino también hacia Estados Unidos y Centroamérica. La complejidad de esta red financiera sugería la participación de organizaciones criminales internacionales que utilizaban el sistema bancario mexicano para lavar ganancias de actividades ilícitas. Ricardo, con su empresa aparentemente legítima y sus conexiones comerciales internacionales, habría sido un socio ideal para este tipo de operaciones, posiblemente sin comprender completamente la naturaleza de los fondos que estaba manejando. Esta línea de investigación llevó a los agentes a colaborar con la DEA estadounidense y otras agencias internacionales que estaban rastreando redes de lavado de dinero en la región. Los investigadores descubrieron que varios nombres y números de cuenta asociados con los depósitos misteriosos a Ricardo también aparecían en investigaciones separadas relacionadas con tráfico de drogas y otros crímenes organizados. El caso comenzó a tomar dimensiones que nadie había anticipado inicialmente. Lo que había comenzado como una investigación de fraude comercial y desaparición se había convertido en un caso que tocaba redes criminales internacionales y operaciones de lavado de dinero a gran escala. Mientras continuaba la investigación de estos aspectos más complejos del caso, los investigadores no perdieron de vista la búsqueda de los asesinos directos de Ricardo. Los análisis forenses continuos del sitio del crimen y del vehículo calcinado comenzaron a producir evidencia adicional que proporcionaría pistas cruciales sobre la identidad de los perpetradores. Los técnicos forenses encontraron fragmentos de vidrio en el área que no pertenecían al BMW de Ricardo. El análisis químico de estos fragmentos reveló que provenían de faros de automóvil de una marca específica, utilizada principalmente en camionetas pick-up fabricadas durante finales de los años 90. Esta evidencia era consistente con los testimonios de testigos que habían visto camionetas siguiendo al BMW de Ricardo el día antes de su muerte. Además, los investigadores encontraron huellas de neumáticos más claras después de una lluvia ligera que había ablandado el suelo. Las huellas mostraron patrones específicos que correspondían a neumáticos de uso rudo, típicamente utilizados en vehículos diseñados para terreno difícil. Los moldes de estas huellas fueron comparados con bases de datos de patrones de neumáticos, lo que permitió a los investigadores determinar marcas y modelos específicos.
La combinación de la evidencia del vidrio de faros y los patrones de neumáticos proporcionó a los investigadores un perfil bastante específico de al menos uno de los vehículos utilizados por los asesinos. Comenzaron a buscar pickup trucks que coincidieran con estas características en registros de venta y rental de vehículos en Guadalajara y ciudades cercanas. Esta búsqueda produjo varios vehículos potenciales que merecían investigación adicional. Los investigadores comenzaron a rastrear los propietarios y usuarios recientes de estos vehículos, buscando conexiones con Ricardo, con las empresas químicas que podrían haber suministrado los acelerantes utilizados en el incendio, o con las redes financieras misteriosas que habían sido descubiertas. Una pista prometedora surgió cuando los investigadores encontraron que una pickup Ford, modelo 1998, que coincidía perfectamente con la evidencia física, había sido reportada como robada en Guadalajara el 10 de mayo, exactamente 5 días antes de que Ricardo desapareciera. El vehículo nunca había sido recuperado y su descripción coincidía no solo con la evidencia forense, sino también con algunos de los testimonios de testigos sobre vehículos sospechosos vistos en el área rural. El propietario del vehículo robado, un contratista de construcción llamado Alberto Medina, fue entrevistado extensivamente sobre las circunstancias del robo. Su historia era consistente y verificable. Había reportado el robo inmediatamente después de descubrir que su camioneta había desaparecido del estacionamiento de un centro comercial donde había ido a comprar materiales de construcción. Sin embargo, lo que intrigó a los investigadores fue que Alberto recordó haber notado a hombres sospechosos observando su vehículo en el estacionamiento antes del robo. Describió a 2 hombres que parecían estar inspeccionando diferentes pickup trucks estacionadas, como si estuvieran seleccionando específicamente el tipo de vehículo que necesitaban. Pensé que tal vez eran compradores de carros usados, explicó Alberto. Pero ahora que lo pienso, se veían más bien como si estuvieran evaluando los carros para algo específico. No hablaron conmigo ni con otros propietarios, solo observaban y tomaban notas. Esta descripción sugería que el robo del vehículo había sido parte de la planificación premeditada del asesinato de Ricardo, reforzando la teoría de que había sido víctima de criminales profesionales que habían orquestado cuidadosamente todo el operation. Los investigadores expandieron su búsqueda para incluir otros robos de vehículos reportados durante las semanas anteriores a la desaparición de Ricardo, buscando patrones que pudieran indicar que los mismos criminales habían robado múltiples vehículos para sus operaciones. Encontraron al menos 3 casos adicionales de pickup trucks robadas durante ese periodo en circunstancias similares, todas de centros comerciales o estacionamientos públicos donde los ladrones habrían tenido múltiples opciones para elegir. Mientras continuaba la búsqueda de los vehículos robados y sus ocupantes, la investigación de las redes financieras también comenzó a producir resultados significativos. Los agentes federales que habían estado rastreando los depósitos misteriosos en las cuentas de Ricardo identificaron una serie de transferencias que parecían estar conectadas con operaciones de contrabando en la frontera entre México y Estados Unidos. Las cantidades y frecuencia de estas transferencias eran consistentes con pagos por servicios de lavado de dinero, donde Ricardo habría recibido una comisión por permitir que fondos ilícitos pasaran por las cuentas de su empresa antes de ser transferidos a destinos finales. Los investigadores estimaron que durante los 6 meses anteriores a su muerte, Ricardo había procesado aproximadamente 8 millones de pesos en fondos sospechosos, ganando comisiones que explicaban parte de su aparente prosperidad reciente.
Esta actividad de lavado de dinero proporcionaba un motivo mucho más poderoso para el asesinato que la venganza de inversionistas individuales defraudados. Si Ricardo había comenzado a hacer preguntas sobre el origen de los fondos que estaba manejando, o si había amenazado con exponer las operaciones a las autoridades, los criminales involucrados habrían tenido razones muy fuertes para eliminarlo. Los investigadores también consideraron la posibilidad de que Ricardo hubiera intentado robar o retener parte de los fondos criminales que estaba procesando, además del dinero que había defraudado de inversionistas legítimos. Si había intentado desaparecer con dinero perteneciente a organizaciones criminales peligrosas, su muerte habría sido prácticamente inevitable. La investigación reveló que los últimos depósitos sospechosos en las cuentas de Ricardo habían sido realizados el 12 de mayo, solo 3 días antes de su desaparición. Sin embargo, estos fondos nunca habían sido transferidos a sus destinos habituales, sugiriendo que algo había interrumpido el proceso normal de lavado. Los investigadores teorizaron que Ricardo podría haber retenido este dinero, posiblemente planeando usarlo junto con los fondos robados de inversionistas para financiar su huida. Si esta teoría era correcta, significaba que Ricardo había estado cargando no solo los 14 millones de pesos que había defraudado de inversionistas, sino posiblemente varios millones adicionales pertenecientes a organizaciones criminales. La suma total habría hecho de él un objetivo aún más atractivo para criminales dispuestos a matarlo para recuperar los fondos. Los investigadores comenzaron a buscar evidencia de que Ricardo había estado en contacto con sus manipuladores criminales durante los días anteriores a su desaparición. Los registros telefónicos de su oficina y teléfono celular mostraron varias llamadas a números que no pudieron ser rastreados, incluyendo al menos 3 llamadas el día de su desaparición que habían durado más de 10 minutos cada una. Una de estas llamadas había sido realizada aproximadamente 1 hora antes de que Ricardo saliera de su oficina con las maletas por última vez. Los investigadores teorizaron que esta podría haber sido la llamada que estableció el encuentro donde finalmente fue asesinado. La búsqueda de los teléfonos asociados con estos números misteriosos llevó a los investigadores a una red de teléfonos celulares desechables que habían sido comprados con efectivo y utilizados solo durante períodos cortos antes de ser abandonados. Este patrón era típico de operaciones criminales profesionales que utilizaban comunicaciones desechables para evitar ser rastreados por las autoridades. Sin embargo, uno de los números había sido utilizado lo suficientemente tiempo para que los investigadores pudieran obtener registros de ubicación de las torres celulares. Estos registros mostraron que el teléfono había estado activo en el área de Guadalajara durante las semanas anteriores al asesinato de Ricardo, pero había sido utilizado en ubicaciones que correspondían a rutas hacia la zona rural donde se encontró su cuerpo. El análisis de estos registros de ubicación proporcionó a los investigadores una cronología potencial de cómo se había desarrollado el crimen. El teléfono misterioso había estado en ubicaciones centrales de Guadalajara durante las primeras semanas de mayo, posiblemente mientras los criminales hacían arreglos y planificaban el operation. Luego se había movido hacia áreas rurales, siguiendo rutas que correspondían exactamente con el camino hacia Teuchitlán y la Sierra de Quila. El último registro de actividad del teléfono había sido el 18 de mayo, la misma fecha cuando don Aurelio había escuchado las explosiones que probablemente marcaron el momento del asesinato de Ricardo y la destrucción de su vehículo. Después de esa fecha,
El teléfono nunca había vuelto a estar activo, sugiriendo que había sido destruido o abandonado inmediatamente después del crimen. Armados con esta información de ubicación, los investigadores pudieron enfocar sus búsquedas en áreas específicas donde sabían que los criminales habían estado operando. Comenzaron a entrevistar a residentes locales, trabajadores de gasolineras, empleados de tiendas y cualquier persona que pudiera haber visto a los ocupantes de los vehículos sospechosos durante sus movimientos en la región. Esta búsqueda intensiva finalmente produjo el avance que los investigadores habían estado esperando. El gerente de una gasolinera en la carretera entre Guadalajara y Teuchitlán recordó haber atendido a 3 hombres en una pickup Ford que había llegado a su estación el 17 de mayo alrededor de las 4 de la tarde. Los hombres habían comprado gasolina, pero también habían comprado varios envases adicionales que habían llenado con combustible. Me pareció extraño porque dijeron que se dirigían a un rancho donde iban a trabajar en maquinaria, pero se veían más bien como hombres de la ciudad, explicó el gerente. También compraron cigarrillos y refrescos, pero uno de ellos siguió viendo hacia la carretera como si estuviera esperando a alguien o preocupado de que lo siguieran. El gerente proporcionó descripciones detalladas de los 3 hombres, incluyendo detalles sobre su ropa, acentos y comportamiento. Una de las descripciones coincidía notablemente con el testimonio anterior de don Evaristo sobre los supuestos geólogos que había encontrado examinando mapas cerca de su rancho. Más importante aún, el gerente recordó que uno de los hombres había pagado con un billete de 500 pesos que parecía nuevo, y que tenía una billetera muy gruesa llena de billetes de denominaciones grandes. Este detalle sugería que los hombres tenían acceso a cantidades significativas de efectivo, consistente con su participación en operaciones criminales lucrativas. Los investigadores trabajaron con el gerente para crear retratos hablados de los 3 sospechosos. Estos retratos fueron distribuidos a todas las agencias de seguridad en Jalisco y estados vecinos, y también fueron compartidos con agencias federales que manejaban casos de crimen organizado. Mientras tanto, el análisis continuo de la evidencia forense del sitio del crimen produjo una pista adicional crucial. Los técnicos encontraron restos de cinta adhesiva que había sido utilizada para atar las manos de Ricardo antes de su muerte. El análisis del adhesivo reveló que se trataba de un tipo especializado de cinta utilizada principalmente en aplicaciones industriales, no el tipo de cinta común que estaría disponible en tiendas regulares. Esta evidencia sugería que los asesinos habían tenido acceso a suministros industriales, posiblemente a través de conexiones con empresas de construcción, manufactura o distribución de materiales especializados. Los investigadores comenzaron a buscar empresas en Guadalajara que utilizaran este tipo específico de cinta, esperando encontrar conexiones con los sospechosos. La búsqueda llevó a los investigadores a examinar empresas de construcción, compañías de embalaje industrial y distribuidores de suministros especializados. En varias de estas empresas encontraron empleados o clientes que recordaban haber vendido o proporcionado este tipo de cinta a individuos que coincidían con las descripciones de los sospechosos. Una pista particularmente prometedora vino de un distribuidor de suministros industriales en las afueras de Guadalajara. El propietario, Jorge Castillo, recordó haber vendido varios rollos de la cinta especializada a un hombre que había llegado en una pick-up blanca aproximadamente una semana antes del asesinato de Ricardo. El comprador había pagado en efectivo y había rechazado proporcionar información de contacto para la factura, diciendo que la necesitaba inmediatamente para una emergencia en un sitio de construcción.
Lo que me pareció raro era que solo quería la cinta, nada más, explicó Jorge. Normalmente, cuando alguien compra suministros para construcción, compra varias cosas al mismo tiempo. Pero este tipo solo quería la cinta, y específicamente pidió el tipo más fuerte que tuviéramos. Jorge proporcionó una descripción del comprador que coincidía con uno de los retratos hablados, creados basándose en el testimonio del gerente de la gasolinera. También recordó que el hombre había tenido un acento que no era de Jalisco, posiblemente de la región central de México o la Ciudad de México. Con múltiples testimonios que apuntaban hacia los mismos sospechosos, los investigadores comenzaron a enfocar sus esfuerzos en identificar específicamente quiénes eran estos hombres y para qué organización criminal trabajaban. Los patrones de sus actividades, incluyendo el uso de vehículos robados, suministros especializados y comunicaciones desechables, sugirieron que eran operativos experimentados de una organización criminal sofisticada. La investigación reveló que durante las semanas anteriores al asesinato de Ricardo, había habido un aumento en la actividad de grupos criminales en la región de Guadalajara, relacionada con disputas sobre rutas de contrabando y operaciones de lavado de dinero. Los investigadores comenzaron a examinar si el asesinato de Ricardo había sido parte de una guerra territorial más grande entre organizaciones criminales competidoras. Los registros de inteligencia mostraron que al menos 2 organizaciones criminales importantes habían estado operando redes de lavado de dinero en Guadalajara durante 2001 y que había habido tensiones crecientes sobre el control de estas operaciones lucrativas. Si Ricardo había estado trabajando para una organización, pero había intentado cambiar su lealtad a otra, o si simplemente se había encontrado en el medio de una disputa territorial, habría sido un objetivo natural para la violencia. Esta teoría explicaría por qué el asesinato había sido ejecutado de manera tan profesional y por qué los asesinos habían tomado tanto cuidado en eliminar evidencia. No se trataba simplemente de recuperar dinero robado, sino de enviar un mensaje a otros que pudieran estar considerando traicionar o desertar de operaciones criminales. Los investigadores comenzaron a coordinar con agencias federales especializadas en crimen organizado para identificar cuáles organizaciones específicas habían estado operando en el área y cuáles tenían la capacidad y motivación para ejecutar un asesinato tan sofisticado. Esta investigación reveló conexiones con redes criminales que se extendían no solo por México, sino hacia Estados Unidos y otros países de la región. El caso de Ricardo Mendoza había evolucionado de una investigación de fraude local a una ventana hacia operaciones criminales internacionales que involucraban millones de dólares y múltiples países. Los investigadores se dieron cuenta de que habían descubierto solo la punta del iceberg de una red criminal mucho más grande y compleja. Mientras continuaban sus investigaciones de estas conexiones más amplias, los investigadores no perdieron de vista el objetivo principal de encontrar a los asesinos directos de Ricardo y recuperar el dinero robado. Los retratos hablados de los sospechosos fueron distribuidos ampliamente y se estableció una recompensa significativa por información que llevara a su captura. La primera ruptura importante en el caso llegó de una fuente completamente inesperada. El 15 de junio, casi exactamente un mes después del asesinato de Ricardo, un hombre llamado Víctor Manuel Herrera se presentó voluntariamente en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia en Guadalajara. Víctor, un mecánico de 34 años que trabajaba en un taller especializado en reparación de vehículos comerciales, traía información que cambiaría completamente la dirección de la investigación. Víctor explicó que había estado siguiendo la cobertura mediática del caso
y había reconocido uno de los retratos hablados como perteneciente a un hombre que había llevado una pickup Ford a su taller para reparaciones menores aproximadamente 3 días después del asesinato de Ricardo. Lo que había hecho memorable la visita no eran las reparaciones, que habían sido rutinarias, sino el comportamiento extremadamente nervioso del cliente y su insistencia en pagar en efectivo por servicios que normalmente se facturaban. El tipo estaba muy agitado, le dijo Víctor a los investigadores. Seguía viendo hacia la calle como si esperara que llegara la policía en cualquier momento. También noté que la pickup tenía daños en el parachoques frontal y rayones en los lados que parecían nuevos, como si hubiera sido conducida en terreno muy difícil. Más importante aún, Víctor había conservado el número de placas del vehículo en sus registros de trabajo, algo que hacía rutinariamente para todos los servicios realizados. Cuando los investigadores verificaron este número, descubrieron que correspondía exactamente con la pickup Ford que había sido reportada como robada el 10 de mayo, 5 días antes de la desaparición de Ricardo. Esta confirmación estableció definitivamente una conexión directa entre los sospechosos y el vehículo utilizado en el crimen. Los investigadores inmediatamente intensificaron sus esfuerzos para encontrar la pickup, que ahora sabían había sido vista por última vez en el taller de Víctor el 21 de mayo. Víctor también proporcionó información adicional valiosa sobre el comportamiento del sospechoso. El hombre había hecho varias preguntas sobre rutas hacia la frontera con Estados Unidos, específicamente preguntando sobre las mejores carreteras para viajar hacia Tijuana sin pasar por retenes de la Policía Federal. También había preguntado si Víctor conocía talleres mecánicos confiables en ciudades fronterizas donde se pudieran hacer modificaciones a vehículos sin hacer muchas preguntas. Estas preguntas sugirieron que los criminales habían estado planeando huir hacia Estados Unidos después de completar el asesinato de Ricardo, posiblemente llevando consigo el dinero robado. Los investigadores inmediatamente coordinaron con autoridades fronterizas estadounidenses para alertarlos sobre los sospechosos y el vehículo. El testimonio de Víctor también confirmó que los asesinos habían estado operando en Guadalajara durante varios días después del crimen, en lugar de huir inmediatamente. Esto sugirió que habían tenido otros asuntos que completar en la ciudad, posiblemente incluyendo el lavado o transferencia del dinero robado, o reuniones con otros miembros de su organización criminal. Los investigadores trabajaron con Víctor para crear un retrato hablado más detallado del sospechoso que había visitado su taller. Este nuevo retrato, basado en una interacción más extensa y reciente, proporcionó detalles adicionales sobre la apariencia física del hombre, incluyendo cicatrices distintivas y tatuajes que Víctor había notado en sus brazos y manos. Con esta nueva información, los investigadores expandieron su búsqueda para incluir bases de datos criminales que podrían contener registros de individuos con las características físicas específicas descritas por Víctor. También comenzaron a mostrar los retratos hablados actualizados a informantes en la comunidad criminal de Guadalajara, esperando que alguien reconociera a los sospechosos. Mientras tanto, la investigación de las conexiones internacionales del caso comenzó a producir resultados significativos. Los agentes federales, que habían estado rastreando las redes de lavado de dinero, identificaron conexiones entre las cuentas bancarias de Ricardo y operaciones criminales que se extendían hacia Colombia, donde organizaciones de tráfico de drogas estaban utilizando el sistema bancario mexicano para lavar ganancias de sus actividades en Estados Unidos. Esta revelación sugirió que Ricardo había estado involucrado involuntariamente
en operaciones mucho más grandes y peligrosas de lo que cualquiera había imaginado inicialmente. Los investigadores comenzaron a entender que su asesinato había sido ordenado no por criminales locales enojados por dinero robado, sino por organizaciones internacionales que no podían permitir que alguien con conocimiento de sus operaciones financieras permaneciera vivo. El 25 de junio, 10 días después del testimonio de Víctor, la investigación recibió otro impulso importante cuando la Policía Federal arrestó a un hombre en Tijuana que había estado tratando de cruzar la frontera hacia Estados Unidos con más de 2 millones de pesos en efectivo escondidos en compartimientos secretos de su vehículo. El hombre arrestado, identificado como Carlos Ramírez Vega, inicialmente negó cualquier conexión con el asesinato de Ricardo Mendoza. Sin embargo, cuando los investigadores examinaron su vehículo más detalladamente, encontraron evidencia que lo conectaba directamente con el crimen. En la cajuela del auto, escondida debajo de la llanta de refacción, encontraron varios billetes que tenían números de serie que correspondían con dinero que Ricardo había retirado de bancos de Guadalajara durante la semana anterior a su desaparición. Esta evidencia física proporcionó la primera conexión directa entre un sospechoso arrestado y el dinero robado de Ricardo. Carlos fue trasladado inmediatamente a Guadalajara para interrogatorio, y los investigadores comenzaron el proceso de determinar exactamente cuál había sido su papel en el asesinato. Durante los interrogatorios iniciales, Carlos mantuvo que no sabía nada sobre ningún asesinato y que el dinero en su posesión provenía de actividades comerciales legítimas. Sin embargo, cuando los investigadores le mostraron los retratos hablados de los sospechosos, su comportamiento cambió notablemente. Aunque nunca admitió directamente su participación, su reacción sugirió que reconocía a las personas en los dibujos. Los investigadores también descubrieron que Carlos había alquilado un cuarto en un motel barato en las afueras de Guadalajara durante exactamente el período cuando Ricardo había sido asesinado. Los registros del motel mostraban que había estado acompañado por al menos 2 otras personas, aunque éstas nunca se habían registrado oficialmente. El manager del motel, cuando fue entrevistado, recordó a Carlos y sus compañeros como huéspedes problemáticos que habían causado quejas de otros clientes por ruidos extraños durante la noche y por el olor fuerte a químicos que venía de su habitación. También recordó que habían tenido múltiples vehículos durante su estancia, incluyendo una pick-up Ford, que coincidía con la descripción del vehículo robado. Mientras Carlos permanecía en custodia, negándose a cooperar con la investigación, los investigadores utilizaron la información sobre su estancia en el motel para reconstruir los movimientos de los criminales durante los días alrededor del asesinato de Ricardo. Entrevistaron a otros huéspedes del motel, empleados y negocios cercanos, tratando de establecer una cronología completa de las actividades de los sospechosos. Estas entrevistas revelaron que los criminales habían utilizado la habitación del motel como una base de operaciones, saliendo durante el día para actividades desconocidas y regresando por las noches. Varios testigos recordaron haber visto la pick-up Ford salir del motel temprano en la mañana del 18 de mayo, el mismo día cuando se cree que Ricardo fue asesinado, y regresar muy tarde esa noche con evidencia de haber sido conducida en terreno difícil. Una empleada de limpieza del motel proporcionó información particularmente valiosa. Había intentado limpiar la habitación de Carlos el 19 de mayo, el día después del presunto asesinato, pero los ocupantes le habían dicho agresivamente que no entrara.
Cuando finalmente pudo limpiar la habitación después de que se fueron, encontró evidencia de que habían quemado ropa y otros materiales en el baño, dejando cenizas y residuos químicos que habían dañado las instalaciones. Los investigadores obtuvieron muestras de estos residuos químicos y los enviaron para análisis forense. Los resultados mostraron la presencia de los mismos acelerantes que habían sido utilizados para quemar el BMW de Ricardo, confirmando que los criminales habían regresado al motel después del asesinato y habían destruido evidencia que podría haberlos conectado con el crimen. Con esta evidencia física adicional, los investigadores tenían un caso mucho más sólido contra Carlos. Sin embargo, él continuó negándose a proporcionar información sobre sus cómplices o sobre la organización criminal para la cual trabajaba. Los investigadores sabían que necesitaban encontrar a los otros criminales involucrados para recuperar el resto del dinero robado y obtener una imagen completa de lo que había sucedido. La búsqueda de los cómplices de Carlos se intensificó cuando los análisis de sus registros telefónicos revelaron comunicaciones con números en la Ciudad de México, Tijuana y, sorprendentemente, Colombia. Estos contactos internacionales confirmaron que el asesinato de Ricardo había sido parte de operaciones criminales que se extendían mucho más allá de México. Los investigadores comenzaron a trabajar con agencias internacionales para rastrear estos contactos telefónicos e identificar a otros miembros de la red criminal. Esta colaboración internacional reveló que Carlos era un operativo de nivel medio en una organización que se especializaba en eliminar personas que se volvían problemáticas para operaciones de lavado de dinero. El perfil que emergió sugería que Ricardo había sido víctima de lo que los criminales llamaban una limpieza, un asesinato diseñado no solo para eliminar a alguien con conocimiento peligroso, sino también para recuperar fondos y enviar un mensaje a otros que podrían estar considerando traicionar o exponer las operaciones. Mientras continuaba la investigación internacional, los investigadores locales mantuvieron su enfoque en encontrar evidencia adicional que pudiera utilizarse en el proceso legal contra Carlos y eventualmente contra sus cómplices cuando fueran capturados. Regresaron múltiples veces al sitio donde había sido encontrado el BMW de Ricardo, utilizando técnicas forenses más avanzadas para buscar evidencia que pudiera haberse pasado por alto inicialmente. Estas búsquedas adicionales produjeron varios hallazgos importantes. Los investigadores encontraron fragmentos adicionales de la cinta adhesiva que había sido utilizada para atar a Ricardo, y análisis más detallados de estos fragmentos revelaron huellas dactilares parciales que habían sobrevivido al calor del incendio. Las huellas fueron comparadas con las de Carlos, y aunque no había una coincidencia exacta, los patrones eran consistentes con alguien que había manejado la cinta mientras usaba guantes. Más importante, las huellas mostraron características que sugerían que la persona que había aplicado la cinta era zurda, un detalle que podría ser útil para identificar a otros sospechosos. Los investigadores también encontraron evidencia adicional de que había habido una lucha antes de la muerte de Ricardo. Análisis del suelo alrededor del vehículo revelaron gotas de sangre que habían sido dispersadas en un patrón que sugería movimiento violento. Las pruebas de ADN de estas muestras de sangre confirmaron que pertenecían a Ricardo, pero también revelaron la presencia de material genético de al menos otra persona. Este ADN adicional fue comparado con las muestras de Carlos, y los resultados mostraron una coincidencia parcial que sugería parentesco familiar, posiblemente un hermano o primo.
Esta revelación abrió nuevas líneas de investigación sobre posibles familiares de Carlos que podrían haber participado en el crimen. Los investigadores comenzaron a examinar los registros familiares de Carlos, identificando hermanos, primos y otros parientes que podrían haber estado involucrados en sus actividades criminales. Esta búsqueda reveló que Carlos tenía un hermano mayor llamado Miguel Ramírez Vega, quien tenía antecedentes criminales por violencia y había desaparecido de su domicilio conocido aproximadamente al mismo tiempo que Carlos había sido arrestado en Tijuana. La búsqueda de Miguel se intensificó cuando los investigadores descubrieron que él coincidía perfectamente con una de las descripciones físicas proporcionadas por testigos que habían visto a los sospechosos. Miguel también tenía características físicas distintivas, incluyendo una cicatriz notable en el lado izquierdo de su cara, que coincidían con detalles mencionados en varios testimonios. Los retratos hablados fueron actualizados para incluir la información específica sobre Miguel, y su fotografía de arrestos anteriores fue distribuida a todas las agencias de seguridad en México y a contactos internacionales. Los investigadores estaban confiados de que la captura de Miguel proporcionaría la información necesaria para resolver completamente el caso y encontrar al tercer miembro del grupo que había asesinado a Ricardo. Mientras continuaba la búsqueda de Miguel, los investigadores también trabajaron para rastrear el destino del dinero restante robado de Ricardo. Carlos había sido arrestado con solo 2 millones de los 14 millones que Ricardo había robado inicialmente, más cualquier cantidad adicional que hubiera estado procesando para las operaciones de lavado de dinero. Los análisis de las cuentas bancarias y las comunicaciones interceptadas sugirieron que la mayor parte del dinero había sido transferida rápidamente fuera de México, posiblemente hacia cuentas en paraísos fiscales en el Caribe o Centroamérica. Los investigadores trabajaron con agencias internacionales para rastrear estas transferencias, pero el proceso era complejo y requería coordinación con múltiples países. La investigación también reveló que el asesinato de Ricardo había tenido repercusiones significativas dentro de la comunidad criminal. Otros operadores de esquemas de lavado de dinero en Guadalajara habían comenzado a buscar protección o habían abandonado sus operaciones por temor de convertirse en los próximos objetivos. Esta alteración en las redes criminales locales proporcionó a las autoridades oportunidades para identificar y arrestar a otros criminales que habían estado operando en la sombra. El 15 de julio, exactamente 2 meses después del asesinato de Ricardo, la investigación recibió un impulso final cuando Miguel Ramírez Vega fue arrestado en Puerto Vallarta mientras intentaba abordar un vuelo hacia Guatemala. Su captura fue el resultado de un trabajo de inteligencia coordinado que había rastreado sus movimientos durante varias semanas después de que su identidad fuera confirmada. En el momento de su arresto, Miguel llevaba consigo una mochila que contenía más de 800,000 pesos en efectivo, así como documentos de identidad falsos que sugerían que había estado planeando establecer una nueva identidad en Centroamérica. También tenía en su posesión un teléfono celular que contenía mensajes de texto que lo conectaban directamente con las operaciones criminales que habían llevado al asesinato de Ricardo. Durante sus primeros interrogatorios, Miguel mostró una actitud más cooperativa que su hermano Carlos. Parecía entender que la evidencia contra él era abrumadora y que su mejor opción podría ser negociar un acuerdo con las autoridades a cambio de información sobre la organización criminal más grande para la cual había estado trabajando. Miguel confirmó muchos de los detalles que los investigadores habían teorizado sobre el asesinato de Ricardo.
Explicó que habían sido contratados por una organización criminal con sede en Colombia para eliminar a Ricardo, porque había comenzado a hacer preguntas sobre el origen de los fondos que estaba lavando y había amenazado con exponer las operaciones si no recibía una participación mayor en las ganancias. Según Miguel, Ricardo no había sido simplemente un operador inocente que había sido arrastrado involuntariamente a operaciones de lavado de dinero. En cambio, había estado conscientemente participando en las operaciones durante meses, pero había comenzado a volverse codicioso y problemático cuando se dio cuenta de la magnitud de dinero que estaba manejando. La decisión de asesinarlo había sido tomada cuando Ricardo había intentado retener fondos que pertenecían a la organización criminal, supuestamente para usar como apalancamiento en negociaciones para una participación mayor en las operaciones. Los criminales no podían tolerar este tipo de traición y habían decidido que Ricardo necesitaba ser eliminado tanto como escarmiento para otros como para recuperar los fondos retenidos. Miguel también reveló detalles sobre cómo había sido planeado y ejecutado el asesinato. Confirmó que habían estado vigilando a Ricardo durante semanas antes del crimen, estudiando sus rutinas y buscando el momento y lugar perfecto para actuar. La ubicación remota en la Sierra de Quila había sido seleccionada específicamente porque proporcionaba privacidad para interrogar a Ricardo sobre la ubicación de todos los fondos antes de matarlo. Durante el interrogatorio, que había durado varias horas antes de su muerte, Ricardo había revelado la ubicación de cuentas bancarias adicionales donde había escondido parte del dinero robado. Miguel proporcionó a los investigadores información sobre estas cuentas, lo que les permitió rastrear y eventualmente recuperar aproximadamente 4 millones de pesos adicionales que habían estado escondidos en bancos en Puerto Vallarta y Cancún. Sin embargo, Miguel admitió que una cantidad significativa del dinero, posiblemente más de 6 millones de pesos, había sido transferida por la organización criminal hacia cuentas internacionales antes de que las autoridades pudieran rastrearla. Esta pérdida representaba no solo fondos robados de inversionistas individuales, sino también dinero perteneciente a operaciones de tráfico de drogas que nunca sería recuperado. La información proporcionada por Miguel también llevó a la identificación del tercer miembro de su grupo, un hombre llamado Rubén Morales, quien había actuado como coordinador entre los asesinos y la organización criminal que había ordenado la muerte de Ricardo. Rubén había huido hacia Colombia inmediatamente después del asesinato, y aunque las autoridades mexicanas solicitaron su extradición, las complejidades legales internacionales significaron que probablemente nunca enfrentaría juicio en México. Con las confesiones de Miguel y la evidencia física acumulada durante meses de investigación, los investigadores finalmente tenían un caso completo contra los perpetradores directos del asesinato de Ricardo Mendoza. Carlos y Miguel fueron acusados formalmente de homicidio calificado, secuestro, robo agravado y participación en operaciones de lavado de dinero. El juicio, que comenzó en febrero de 2002, atrajo atención significativa tanto de medios locales como nacionales. El caso se había convertido en un símbolo de los riesgos asociados con la participación en operaciones criminales internacionales y de la determinación de las autoridades mexicanas para perseguir crímenes complejos que cruzaban fronteras nacionales. Durante el juicio, los fiscales presentaron evidencia exhaustiva que conectaba a los hermanos Ramírez con todos los aspectos del crimen, desde la planificación inicial hasta la ejecución y los intentos de huida posteriores.
Testimonios de más de 30 testigos, evidencia forense de múltiples laboratorios y análisis financieros detallados construyeron un caso que los abogados defensores encontraron imposible de refutar efectivamente. La defensa intentó argumentar que Carlos y Miguel habían sido simplemente empleados de bajo nivel, que habían seguido órdenes sin entender completamente las implicaciones de sus acciones. Sin embargo, la evidencia mostraba claramente que habían participado activamente en la planificación del crimen y que habían tomado medidas deliberadas para encubrir sus actividades y huir con parte del dinero robado. El 15 de mayo de 2002, exactamente un año después de la desaparición inicial de Ricardo Mendoza, Carlos y Miguel Ramírez fueron condenados a 40 años de prisión cada uno por su participación en el asesinato. Las sentencias fueron consideradas un mensaje fuerte de que México no toleraría el tipo de violencia criminal asociada con operaciones internacionales de lavado de dinero y tráfico de drogas. Sin embargo, para las familias de las víctimas, incluyendo tanto a María Elena Sánchez como a los inversionistas que habían perdido sus ahorros en los esquemas fraudulentos de Ricardo, la conclusión del caso proporcionó solo una satisfacción limitada. Aunque aproximadamente 8 millones de pesos fueron eventualmente recuperados y distribuidos entre las víctimas, la mayoría nunca recuperó completamente sus pérdidas financieras. María Elena, quien había perdido no solo a su esposo, sino también toda la vida que había construido con él, utilizó los procedimientos legales para divorciarse póstumamente de Ricardo y reclamar una porción de los activos recuperados. Utilizó estos fondos para comenzar una nueva vida en otra ciudad, lejos de los recuerdos dolorosos de Guadalajara y de la notoriedad asociada con el caso. Los empleados de textiles del Bajío, muchos de los cuales también habían sido víctimas de los esquemas de inversión fraudulentos de Ricardo, formaron una asociación para apoyarse mutuamente durante el proceso de búsqueda de nuevos empleos y recuperación financiera. Varios de ellos testificaron durante el juicio sobre cómo Ricardo había abusado de su confianza y cómo sus familias habían sufrido como resultado de sus crímenes. El caso también tuvo implicaciones más amplias para la regulación de operaciones financieras en México. Las autoridades implementaron nuevos procedimientos de supervisión para identificar esquemas Ponzi y operaciones de lavado de dinero antes de que pudieran causar daños extensivos. También mejoraron la coordinación con agencias internacionales para rastrear transferencias financieras sospechosas. Para los investigadores que habían trabajado en el caso, incluyendo al comandante Roberto Flores y al patólogo forense Dr. Enrique Vázquez, la resolución exitosa representó una validación de técnicas forenses modernas y colaboración internacional en la persecución de crímenes complejos. El caso se convirtió en un estudio de caso utilizado en el entrenamiento de investigadores y fiscales en toda Latinoamérica. Sin embargo, la historia de Ricardo Mendoza Herrera también sirvió como una advertencia sobre los peligros de la codicia y la facilidad con la cual individuos aparentemente respetables pueden ser atraídos hacia actividades criminales que eventualmente conducen a la violencia y la tragedia. Su transformación de empresario exitoso a operador criminal y finalmente a víctima de asesinato ilustró los riesgos inherentes en el mundo del crimen organizado, donde la traición es castigada con muerte. Los aspectos internacionales del caso también destacaron las complejidades crecientes del crimen en la era de la globalización, donde operaciones criminales pueden extenderse a través de múltiples países y jurisdicciones, haciendo la investigación y persecución significativamente más difíciles.
El caso de Ricardo demostró tanto los desafíos como las posibilidades de la colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado. En los años posteriores al juicio, ocasionalmente surgían reportes de avistamientos de Rubén Morales, el tercer miembro del grupo que había logrado escapar hacia Colombia. Sin embargo, ninguno de estos reportes pudo ser confirmado, y se cree que eventualmente estableció una nueva identidad y desapareció permanentemente en la vasta red de organizaciones criminales sudamericanas. La historia del empresario Ricardo Mendoza Herrera, quien robó 14 millones de pesos en 2001 solo para desaparecer y ser encontrado asesinado en su automóvil quemado, permanece como uno de los casos criminales más complejos y reveladores en la historia reciente de Jalisco. Su caso demostró cómo la codicia personal puede intersectar con redes criminales internacionales, llevando a consecuencias devastadoras no solo para el perpetrador, sino para decenas de víctimas inocentes cuyas vidas fueron alteradas permanentemente por sus acciones. El legado del caso continuó influyendo en las investigaciones criminales y políticas financieras durante años, sirviendo como recordatorio de que en el mundo del crimen organizado internacional, eventualmente todos los participantes, sin importar su posición inicial, pueden encontrarse convertidos de perpetradores en víctimas cuando las dinámicas de poder y codicia se vuelven demasiado complejas para controlar.